that's just one reason we come together in church. Y esta es una de las razones por las cuales nosotros deberíamos de juntarnos en la iglesia en tiempos de oración correcto. Because we can't make church a religious place, Pastor. Porque un aspecto importante es, no deberíamos hacer de la iglesia un lugar religioso. Esto es cierto. We gotta come to a place expecting today I'm going to meet with God. Por ejemplo, todos deberíamos de tener esta expectativa. Voy a ir a la iglesia y hoy día voy a reunirme con Dios. I'm going to receive from my Father. Voy a recibir la verdad de mi Padre. Bienvenidos al podcast de los Ministerios Paul Reeves. Deseamos que hoy te conectes con Jesús y experimentes la verdad del Evangelio. Good to be with you today. Es bueno estar con ustedes el día de hoy. It's a beautiful day. Es un día precioso aquí. And no matter what your day looks like, Y honestamente, no importa cómo es tu día, cómo está tu día. you have to make a decision. Tú tienes que tomar una decisión Today is a very good day y decir, hoy va a ser un buen día. because I have a Father. ¿Por qué? Porque yo tengo un Padre, The Holy Spirit lives inside of me. el Espíritu Santo vive dentro de mí. What more do you need? ¿Qué más podría yo necesitar? Hallelujah. Aleluya. If somebody asked Smith Wigglesworth, "How you doing today?" Alguien le preguntó a Smith Wigglesworth y le dijo, ¿cómo estás el día de hoy? He said, "I don't ask Smith how he's doing. I tell him how he's doing." Y él dijo, yo no le pregunto a mi cuerpo cómo estoy, yo le digo a mi cuerpo cómo debe de estar. He Amén. said, "I get up in the morning and dance 10 minutes." Y él dice, yo me levanto cada mañana y danzo 10 minutos. So we have to make a decision. What kind of day we have? Bueno, así que tenemos que tomar una decisión acerca de qué día queremos tener. Amen. Amén. Used to be you thought, well, whatever comes, life was about whatever Ya, comes. mucha gente piensa y dice, bueno, hoy día la vida, que sea lo que venga, ¿no? Lo que venga. No, we have to make a decision. This is going to be my day today. Pero nosotros tenemos que tomar la decisión y decir, este es mi día. Hoy va a ser mi día. Christians it says we reign in life. Dice la Biblia que los cristianos deben de reinar en vida. Not everything reign over us. No todo reinando sobre nosotros. No, we reign Nosotros in the reinamos spiritual realm. en el ámbito espiritual. Not over people, though, No significa reinar sobre la gente, but in the realm of where oppression tries to come, where depression, where problems try to come. reinar significa que puedes tener este reinado sobre la depresión, sobre los pensamientos opresivos. Amen. Amén. So yesterday we was talking about the psalm was talking about desire. Bueno, ayer el tema estábamos compartiendo acerca de desear el Espíritu And there's Santo. one more scripture that ties this together. Then we'll go to something different. Y hay una escritura más, un versículo más que va a unirse a esto que estábamos ayer hablando y luego vamos a terminar hablando de un tema más. Así es que vamos a prestar mucha atención a lo de hoy. In 1 Corinthians 14:1. Vamos a buscar Primera de Corintios 14, Primera de Corintios 14, 1. The Apostle Paul talks about in chapters 12 talks about the manifestations of the Holy Spirit. Ahora, en el capítulo 12 de Primera de Corintios, el apóstol Pablo está hablando acerca de las manifestaciones del Espíritu Santo. Then he takes a break from that and goes to walking in love. How Y luego es como que se toma un descanso y empieza a hablar acerca de caminar en amor. then Y luego, in verse 14, en el, chapter 14, en el capítulo 14, he starts talking about speaking in tongues, the purpose of va a praying in empezar a tongues. hablar acerca de cómo es este aspecto de hablar en lenguas, orar en lenguas. And so, but the first part right here, the first verse, Pero el primer versículo del capítulo 14 he says, follow after love and desire spiritual gifts. dice, seguid el amor y procurad los dones. And, it's procurar mismo desire, huh? Sí, está hablando acerca, procurad significa desear los dones. And so, if you don't desire them, Así es que nuevamente, si tú no deseas, that's what the Apostle Paul is saying is here. You have to desire. esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo, tú tienes que desear. You got to have a taste. You got to have you got to expect.
tú tienes que tener expectativa. Después de haber probado esto del Espíritu Santo, no puedes dejar de tomarlo una y otra vez, desearlo. I use the example of ceviche, but it's the best example I know. Ayer yo utilicé mi ejemplo con respecto al ceviche, pero es el mejor ejemplo que puedo utilizar. Because if me and Pastor Jackal start talking about ceviche, Porque si los dos empezamos a hablar acerca de ceviche and it begins to be we get a desire for y it. empezamos a desear, empezamos a antojar, But first we talk about it. pero lo primero que hicimos fue hablar de esto Then we begin to think about it. y luego empezamos a pensarlo. Say, man, that would be good today. Sería bueno irnos a comer un ceviche el día de hoy. And so what you talk about and think about produces a desire inside of Y you. lo que estamos queriendo decir es que lo que tú hablas y lo que tú piensas produce un deseo en ti. In the television, Por ejemplo, en la tele, they know ellos saben when they do a promotion, que cuando hacen una propaganda, the McDonald's or the whatever it is, debe ser de cualquier empresa de comida, why they do that? ellos dicen, bueno, ¿qué provocamos en ellos? Because they know if they get you to look at it Porque ellos saben que si tú miras esa propaganda one time, two una times, vez, 2 veces, 3 you're veces, going to desire it. tú vas a empezar a desear consumir ese producto. Hallelujah. And Aleluya. that's the same way in the kingdom of God. Y es de la misma manera como funciona en el reino de Dios. So that's why we talk about who the Holy Spirit is. De este modo es que ayer estábamos hablando acerca de quién es el Espíritu Santo. Because when we talk about who he is and what he wants to do, Porque cuando hablamos acerca de quién es el Espíritu Santo y qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos, then it gives us a desire for who he is. mientras más hablemos de Él, va a provocar un deseo en nosotros. That's why I said I like to read a book about miracles because it helps me to expect things. Y nosotros deberíamos entonces de ser bastante selectos en lo que, por ejemplo, leemos. Él dice, yo leía libros con respecto a milagros y es esto lo que generaba esta expectativa en mí. Because nothing comes if you don't desire. Y honestamente, pues también nada va a venir a nosotros sin que antes no lo deseemos. And desire, gifts of the Spirit is a holy desire. It's a most Y ahora aquí Pablo está hablando acerca de desear, de procurar los dones espirituales. ¿Saben, hermanos? Es lo mejor que podríamos anhelar, desear. the Holy Spirit doesn't only change our lives, but he uses us to help others. Ahora, porque el Espíritu Santo no solamente cambia nuestras vidas, Él quiere ahora usarnos para poder ser de bendición para otros. And when he said in Acts 1:8, he said, I give you power to be witnesses. Leímos el día domingo en Hechos 1:8 y decía, y recibirán poder y me seréis testigos. So he gives you the ability Así que Él te da a ti la habilidad to be a witness of him. para poder testificar de Él. And so many people say, well, I can't tell nobody about Jesus. Ahora, por ejemplo, ¿has escuchado como algunas personas muchas veces dicen, ay, pero qué difícil me es para mí predicarle, compartirle de Dios a alguien? Not if you got the Holy Ghost. Pero no va a ser difícil si es que tú tienes el Espíritu Santo. Because many times Porque muchas veces we try to do it in our ability. hemos querido hacer estas cosas en nuestras habilidades. It's hard then. Y yo sé que sí, es difícil. 'Cause I tried it. Porque yo he intentado, yo también. But when the Holy Spirit gives you the word Pero cuando el Espíritu Santo te da a ti las and palabras help, and he helps you, y te ayuda, it's easy. es muy sencillo. It's not hard. Huh? Y no es difícil. Because when I first heard about preach the gospel to every creature, Porque la primera vez que escuchamos esto de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, everywhere I went, I tried to tell people about Jesus. sí, para mí es un poco extraño que yo empiece a compartirle a todos acerca de Jesús. But they don't know me. Pero porque la gente, por ejemplo, no nos conoce. I was in a mall, see, Yo estaba, por ejemplo, hagamos de caso que estaba en un mall. I did this, and so you try to tell people about Jesus, they look at you like strange. Like, Sí, imagínate que empiezas a predicarle a todos los que están en el mall y la gente empieza a mirarte como extraño because they don't know you. porque ellos no te conocen.
that's not the place. Pero ese no es el lugar para hacerlo. Unless the Holy Spirit prompts you. Al menos que el Espíritu Santo te ordene hacerlo. Because we can't do it in the flesh. Porque no se trata de hacer las cosas en la carne. But when the Holy Spirit tells your pastor, let's Pero- go to this house. Sí, porque cuando el Espíritu Santo, por ejemplo, le dice al pastor, pastor, ve a esta casa. Well, God's given him that desire, that. Dios está Guide him. dándole a él ese deseo de poder ir y hacerlo. But we can't just talk to everybody on the streets because there's no anointing there. Claro, y esto un poquito rompe este concepto que tenemos. Vamos a predicarles a todos en la calle, ¿no? The other day, we was walking, looking for people to talk to. Me and Por my wife. ejemplo, hace unos días yo y mi esposa, cuenta el pastor, salimos a caminar en la calle a ver a quién le compartíamos. But we waited till Pero estábamos caminando y estábamos esperando en nuestro espíritu quién era la persona indicada a quien podíamos compartirle. because everybody's not listening. Porque no todos van a tener los oídos para oír. And so it's important that, Así que that we sí. work with the Holy Spirit. Así que es importante que nosotros hagamos nuestras obras con el Espíritu Santo como ayudador. Amen. Amén. So desire. Así que piensa esto, Primera de Corintios 14:1. Procurad, desead los dones espirituales. Because many people try to pray them in. It don't say pray for the gifts of Spirit. It says desire the gifts of Ahora, acá hay una gran diferencia y esto tiene que ver bastante con lo que hemos estado hablando acerca de la oración. Mucha gente va a interpretar este versículo y decir, ora por los dones espirituales. Señor, te pido me des dones espirituales. Pero aquí Pablo no está usando la palabra oración. Pablo está usando la palabra procurar. Está usando la palabra desear. So we got to do things that causes a desire inside of us. Entonces tenemos que hacer cosas que provoquen en nosotros el deseo de poder hacer algo Amen. del Espíritu Santo. And so that's so important. Y esto es muy importante. And so the next step we're going to go to Ahora, es como que el siguiente paso que haríamos, is we're going to look at two places or three places vamos a mirar en 2 lugares o 3 lugares where the church, where people was gathered together, donde la gente se juntó, or we could say the church was together, la iglesia estaba junta, within the Old Testament and the New Testament, ya sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, and God manifested himself. And the y Holy Spirit manifested. Dios, el Espíritu Santo se manifestó en esa reunión de ellos. We're going to look at examples in the Bible. Y vamos a ver ejemplos en la Biblia. I just want to see it. I just want to see what they did, what Y happened. a mí me gusta estudiar, me gusta ver qué es lo que ellos estaban haciendo, qué sucedió. Because many people try to create doctrine without any examples in the Bible. Porque hay mucha gente hoy en día que quiere crear una doctrina sin ver que eso haya sido hecho en la palabra de Dios, un ejemplo bíblico. And so Acts chapter 4, Así que vamos al libro de Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. in verse 23. Y vamos a buscar el versículo 23. Okay, let's give you the story behind this. Voy a darte el contexto histórico de lo que vamos a leer. In Acts chapter 3, verse 1, En Hechos capítulo 3 versículo 1, Peter and John was passing by the gate called Beautiful. Pedro y Juan están pasando por este portal que se conocía como la Hermosa. And there was a man that couldn't walk from his birth. Y estaba ahí un hombre paralítico de nacimiento. And he looked, he said, silver and gold have I none, but the name of Jesus rise and walk. And Y ellos le dicen a este hombre, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. And so when the man did that Así que cuando este hombre hizo esto and began to rejoice, y empezó a regocijarse, and then it made a big stir in the temple, and Peter and John began to preach in the temple. entonces creó un gran revuelo en este templo y Juan y Pedro empezaron a predicar en este templo. So the Pharisees and Sadducees arrested them, Así que los fariseos, la gente que estaba ahí, los arrestaron a ellos and they put them in jail y los pusieron en la cárcel until the next day. hasta el siguiente día. And they told them, and they said, they forbid them
to minister or teach in the name of Jesus anymore. Y estos fariseos pues les prohibieron a Pedro y a Juan a ministrar, a enseñar en el nombre de Jesús. But look at, before we go to verse 3, look at verse 8, chapter 4, verse 8. Así que, bueno, vayamos al capítulo 4, versículo 8, I like this. This just gives us context. porque esto nos va a dar un poco de contexto. They said, then Peter, being filled with the Holy Ghost, said to them, you rulers of the people and the elders of Israel. Presta atención a esto. Dice el versículo 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. In other words, he wasn't operating in his own ability. Así que nota esto, Pedro no está moviéndose por impulsos, no está moviéndose por él mismo. Dice aquí claramente, lleno del Espíritu Santo. And he was talking to them. Y él estaba hablándoles He's a ellos. preaching to them about Jesus, really. Realmente está predicándoles acerca de Jesús. And then Y luego, they didn't do no more to him. They forbidden them to preach, and they left. Then they left. y luego lo que sigue en el relato es que ellos le prohíben hablar de Jesús, enseñar de Jesús y lo dejan. And verse 23 is the prayer. Y el versículo 23 es una They oración. come back to their own company, it says, and they begin to pray. Y entonces Pedro y Juan regresan, están fuera y empiezan a orar. Read verse 23 until 30, brother. Voy a leer 31. del 23 al 31. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Wow. Wow. So when they prayed, Así que cuando ellos oraron, it said they all prayed in verse 24, they all lifted up their voice in one accord. In other words, Y- all of them was praying. In other words. mira, y el versículo 24 dice, alzaron su voz unánime, todos en unidad. And then it said the building shook. In other words, the power of God was there. Huh? Y dice que el lugar tembló. En otras palabras, el poder de Dios estaba en este lugar. And they was filled. Y ahora dice esta porción, y ellos fueron llenos del And Espíritu so Santo. we know the 120 was filled on Acts chapter 2, see. In Acts En Hechos, 2. los 120 fueron llenos de esta cantidad de So- gente. Either here, they was either refilled or maybe the new people was filled for O the first time. entonces aquí en esta porción de Hechos 4, estos 120 fueron otra vez llenados o de repente había incluso gente nueva en ese momento That got filled with the Holy que Ghost. estuvieron llenos del Espíritu Santo. So what happened when they prayed with one accord? Así que mira lo que sucede cuando la gente ora unánime. We say in the day there was a move of the Holy Spirit. That's what we kind of say today. Sí, hoy en día mucha gente se llena la boca diciendo, oh, este es un mover del Espíritu Santo. In the building shook. Huh? People didn't shake. Y ahora dice, ahora acá hay algo completamente diferente porque mira las diferencias. Hoy en día la gente es la que tiembla, pero aquí en este pasaje 31 dice que el lugar donde todos estaban tembló. O sea, ¿encuentras la diferencia?
Ahora la gente tiembla y el lugar no tiembla. Yes. En este tiempo el lugar era el que temblaba y la gente estaba llena del Espíritu In other Santo. words, you could say it was terremoto. Sí, en otras palabras, hubo un terremoto en este lugar. And so that's why that's just one reason we come together in church. And Y esta es una de las razones por las cuales nosotros deberíamos de juntarnos en la iglesia en tiempos de oración correcto. because we can't make church a religious place, Pastor. Porque un aspecto importante es, no deberíamos hacer de la iglesia un lugar religioso. Esto es cierto. We gotta come to place expecting today I'm going to meet with God. Por ejemplo, todos deberíamos de tener esta expectativa. Voy a ir a la iglesia y hoy día voy a reunirme con Dios. I'm going to receive from my Father. Voy a recibir la verdad de mi Padre. When you come expecting, I know God will meet you Y there. yo sé que cuando tú traes esta expectativa al día de reunión, definitivamente Dios se va a reunir y se va a manifestar. Because I've done it both ways. Porque yo lo hago de ambas maneras. When I don't expect, nothing happens. Porque digo, cuando yo no tengo expectativa, va a ser un servicio muerto, nada va a suceder. Until I have preached and the Lord has told me, what do you say? What you expecting this time when you minister? Muchas veces cuando yo he estado compartiendo, Dios mismo me habla y me dice, ¿cuál es tu expectativa de lo que estás diciendo? I said, Lord, I'm expecting people to be saved, Y yo le digo, Señor, yo tengo la expectativa de que la gente sea salva, filled with the Holy Spirit, que sea llena del Espíritu Santo and healed, Lord. y sanado, And Señor. touched, Lord, delivered. Y que la gente sea tocada, liberada. But if we don't expect nothing in the service, Pero si tenemos servicios en los cuales no tenemos nada de expectativa, or you could say, I'm expecting to hear revelation of the Word of God today. o por ejemplo tú puedes decir, hoy voy a ir a mi iglesia y voy a recibir revelación de la palabra de Dios. Yeah. So these people Así que esta gente was expecting. tenía expectativa. They lifted up their voice to God. Ellos levantaban voces de adoración a Dios. And in this scripture, you know, the Pharisees and the Sadducees, you can't preach no more in the name of Jesus. Y por ejemplo, mire el contexto histórico. ¿Ah? Los fariseos les están diciendo ahora, no pueden ustedes hablar de Jesús, no pueden. But they said, Lord, give us boldness that we may speak your word, Lord. Y ahora lo que sucede en el versículo 31 es que Dios son llenos del Espíritu Santo y ahora tienen la capacidad de hablar la palabra de Dios con denuedo. So they said, Lord, we're not stopping. Así que ellos dijeron, Señor, no nos vamos a detener aquí. So we don't need to stop doing what God's called us to do, no matter what. No deberíamos de detenernos de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Qué importa lo que puede estar pasando? Because here we see the apostles had a problem. Porque aquí vemos que los apóstoles tienen un problema. They was doing what God told them to do. Estaban haciendo lo que Dios les había dicho que A hagan. man was healed. Un hombre fue sanado They began to get persecuted. y luego por esta sanidad ellos empiezan a ser perseguidos por la gente. But the apostles said, in other words, Lord, we're not stopping. Pero los apóstoles, en otras palabras, dicen, Señor, no vamos a detenernos de lo que tú nos has llamado a hacer. So we don't need to stop just Así que- because problems come. Así que, hermanos, si ustedes están atravesando un problema en este momento, la única opción o nuestra primera opción no debería de ser detenernos. Or since I have a problem, maybe it's not God. O de repente, si tú tienes mucha gente, asume esto, Yeah. pastor, y dice, oh, si tengo un problema, de repente esto no es de Dios, dice la gente. Problems don't determine whether it's God or not. Escucha, los problemas no determinan si las cosas son de Dios o no. We're not led by problems. We're Porque led by the Holy tú Spirit. y yo no estamos guiados por problemas. Tú y yo estamos guiados por el Espíritu de Dios. Because in Romans 8 it says the sons of God are led by the Spirit of Porque God. la palabra de Dios en Romanos 8 dice que los que son hijos de Dios son guiados por Dios. Aleluya. And we're not led by doors neither. Incluso nosotros no estamos guiados por puertas. Esto es muy común. La gente habla de puertas abiertas, puertas cerradas. But the devil can open a door Pero escucha, Satanás podría abrir una puerta. because it's in the natural, see. Sí, porque esto involucra el ver en modo natural.
And so be careful about doors. Así que por favor, tengan mucho cuidado incluso con esto de puertas abiertas o puertas cerradas. Because it says, well, God's open. You know, there's a scripture that says God opened doors and God shut doors. Sí, porque hay esta escritura que dice que Dios abre puertas o cierra puertas. But the scripture says in Romans, Pero really la clear, palabra dice en Romanos muy the claro sons of God are led by not doors, que los hijos de Dios son guiados por, no dice puertas, for the Holy Spirit, dice por el Espíritu Santo, who lives inside. el que vive dentro de nosotros. He lives in us. Él vive en nosotros. Aleluya. So we got to know him. Así que tenemos que conocerlo, tenemos How que do we know tener- him? y ¿Cómo lo conocemos? But what you say, Cuando yo hablo, lo que I yo digo. know the Holy Spirit, Yo conozco al Espíritu Santo. and he lives inside of me. Él vive dentro de mí. Esto es lo Jesus que said, I know debemos him. decir. Jesús dijo que yo iba a conocer al So I know Espíritu him. Santo. Así que yo conozco al Espíritu Santo. So think about somebody living inside of you and you don't know him. Ahora imagínate, y pon esto de una manera bastante práctica. Imagínate que alguien viva dentro de ti y que tú no lo conozcas. It's kind of like, it's like your son lives in your house, but you don't know Sí, him. es como que tú tengas un hijo en tu casa y no sabes quién es. It's crazy, huh? Es loco. Sometimes we Christians say things it's like not real. It's Y like, muchas veces nosotros los cristianos pues usamos frases o decimos cosas que ni siquiera sabemos. Amén. hallelujah, because you know, and it's that's why we're here studying the Word of God. Y es por eso que nosotros deberíamos de estudiar la palabra That's de why Dios. God give you a pastor Es por eso que Dios te da un pastor that cares for you, que tiene cuidado de ti, that watches over you que in the está, spiritual realm, que está vigilando en el ámbito espiritual por ti, because the Word of God porque la palabra de Dios is our foundation. es nuestro It, fundamento. and it reveals if it's the Holy Spirit talking to us or it's a devil La talking to us. palabra de Dios que nosotros estudiamos nos va a revelar si de verdad es Dios hablándonos o el diablo hablándonos. And so that's why we have to hear the Word of God. Y es por eso que nosotros tenemos la necesidad de escuchar la palabra de Dios. Okay, Ok. let's go to Ahora, movamos el bote un poco. so this is the same theme, but a little bit. We'll go in 2 Corinthians 3, Vamos a buscar 2 de Corintios capítulo 3 verse 7. y vamos al versículo 7. I'm trying to give you an appetite Así que ahora lo que quiero darte a ti es un apetito for the Holy Spirit por el Espíritu and Santo. what he wants to do in your, what he wants to do in your Darte a life. ti una seña de lo que el Espíritu Santo quiere hacer contigo. Read verse 7, 8, and 9, please. Voy a leer el versículo 7, 8 y 9. Estamos en 2 de Corintios capítulo 3. Preste mucha atención. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Está hablando acerca de Moisés cuando regresa, ¿no? Con las tablas. Yeah. Sí. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu Santo? That's right. Porque si el ministerio de condenación, está hablando del antiguo pacto, Amen. fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación, el nuevo pacto Amén. que tenemos. ¡Wow! Gracias por acompañarnos. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Ministerios Paul Reeves. Y si deseas colaborar con nosotros, te dejamos nuestros números de Yape y Plin 971-197-401. Nos vemos en el siguiente episodio.